valor. Es lo que nos espera a partir de hoy 19 y para amanecer mañana lunes con una cara distinta, por lo menos recibiendo un sol renovado, un sol con energías muy diferentes, con una temática de temporada acerca del valor, del merecimiento y de lo que nosotros podemos conseguir en la vida. Hay un signo que es la calma. Hay un signo que nos relaciona mucho con el sentido del para qué estoy vivo, por qué estoy vivo y qué es lo que más puedo aprender acerca de esta existencia, cómo relacionarme conmigo mismo, cómo relacionarme con el mundo de la materia, y de eso se encarga Tauro. Hoy, 19, hoy domingo, 19 de abril, es el último día que vamos a tener el sol en el signo de Aries, cerrando 30 días de mucha actividad de fuego, cerrando 30 días de mucha actividad energética, incluso, por qué no decirlo, volcánica. Y a partir de mañana lunes vamos a recibir un sol con una temática muy diferente, una temática que nos conecta más hacia el sentido del valor, de la concreción y sobre todo algo que le encanta al sol entrando en el grado cero de Tauro es cómo me estoy valorando, cómo me estoy viendo a mí mismo, con qué ojos me veo a mí mismo. Esto es muy bonito porque Tauro nos relaciona mucho con el cuerpo, Tauro nos relaciona mucho con la piel y el sol nos relaciona mucho con el ojo, hacia donde yo estoy observando un punto de referencia en la vida. ¿Qué es importante para mí? De eso se ocupa el sol en el primer grado, en el grado cero de Tauro, que esto va a ser esta noche. Para algunas partes del planeta está pasando en este momento. Y para los que estamos aquí en América, los que estamos en la Florida, pues lo vamos a vivir el día de mañana lunes, tener un sol renovado 20 de abril. ¿Qué pasa con la temporada Tauro? Vamos a hablar un poquito, vamos a, digamos, aprovechar este en vivo para hoy domingo estar muy madrugadores, domingo de sol, hablando del protagonista de la astrología que es el sol, a ver cómo se acomoda en este tiempo y qué significa. Yo hice varios apartes, hice varias notas que a mí me parecen importantísimas mostrarlas, que me parece súper clave darles a conocer porque el grado cero que vamos a estar tocando mañana, este grado cero pues va a estar supremamente movido con un asteroide que ustedes conocen muy bien en la astrología. Algunas de ustedes, digo algunas porque la mayoría es del género femenino, algunas de ustedes lo han podido percibir a través de las experiencias dolorosas. ¿De quién estaremos hablando? ¿Cuál será este asteroide que también va a estar muy conectado en lo que va a pasar mañana lunes 20 de abril? Sí, el sol ingresa a Tauro y empezamos la temporada Tauro. Obviamente muchas personas de signo Tauro van a empezar a cumplir años. Claramente algunos ascendentes en Tauro también, lunas Tauro, empiezan a conectarse con esa energía de valor y demás. Pero les tengo una noticia. Hoy es domingo 19 de abril. El día 19 de junio, o sea, en 2 meses exactamente, va a haber un movimiento en ese mismo grado. Ah, mira, están muy atentas, ¿no? Ya por aquí están contestando. ¿Quién será? Quirón, mira. Marisol muy activa. Quitán dice por acá, creo que se equivocó. Quiso escribir Quirón. Quirón, el famoso asteroide Quirón ingresa a Tauro en 2 meses, el día 19 de junio. ¿Mm? ¿Qué pasa? Por donde va pasando el sol, va iluminando. Acabamos de tener una conjunción Sol-Tauro. Estamos teniendo una conjunción Sol-Quirón. Entonces, al hacer esta mezcla de Sol-Quirón, es como si las piezas del rompecabezas de los pendientes, los dolores y las heridas, por eso hay una palabra que he venido mostrándoles mucho en redes, que a mí me hace mucho ruido para definir esto, antes de los 50, durante los 50 y después de los 50. Hay un asteroide que trabaja mucho la energía del dolor, la energía del propósito. Y hay un signo donde vamos a tener por la módica suma de 7 años a Quirón, que es en Tauro. Entonces no es solamente el ingreso del Sol en Tauro. Recuerden que el Sol por sí mismo se encarga de traer luz y es el gran
digamos que la gran antorcha que está diciendo, mira, esto va a empezar a ocurrir aquí, aquí debemos abrir el ojo, aquí debemos empezar a trabajar y a ser un poquito más conscientes de algo que posiblemente nosotros creamos que no está como tan a flor de piel. Entonces ahí es donde necesitamos hacer como ese trabajo de introspección. Aquí voy a conectar con la carta. Recordemos también que, pues, Quirón, el Sol en Tauro trabaja las piezas del valor propio. Para el Sol en Tauro es muy importante cómo me estoy valorando a mí mismo. No tanto cuál es el aprecio que yo puedo recibir de afuera, sino dentro de la energía solar se destaca mucho cómo me estoy valorando y para eso obligatoriamente pues debo estar en paz conmigo mismo o mínimamente debo reconocer que hay un valor dentro de mí. Entonces la tarea a partir de mañana lunes 20 de abril para todos nosotros va a ser el reconocimiento de lo que sí tenemos. Tauro es un signo que se dedica mucho a mostrarnos lo que hay. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo tengo el cuerpo? ¿Cómo tengo mi forma de pensar? ¿En qué voy a emplear, digamos, mi usabilidad? Tauro es un signo muy tierra y al ser el primero de tierra, pues le corresponde prácticamente donde empezamos nosotros a sembrar. No es el signo que se caracterice digamos, por colocar muchos inconvenientes. ¿A qué me refiero? Por el contrario, Tauro, la energía de Tauro es una energía que alimenta. Por eso también en aquella época se regía Tauro, o cada vez que el sol ingresaba a Tauro, pues son épocas de cosecha, son épocas de abundancia, son épocas de mucho compartir también. El planeta regente de Tauro es Venus y afortunadamente, pues también vamos a tener en este paso a Venus. Yo voy a compartirles la carta para que vayamos sacando unos trazos importantes acerca de esto, ¿verdad? Y de esta manera nos va a quedar un poquito más fácil como estar conectados con la info. A ver, yo les decía que en algunos lugares, pues pueda que ya se esté viviendo, en algunos lugares pueda que ya se esté. En algunos lugares del planeta pueda que ya estemos viviendo esta energía. A ver, creo que de esta manera se puede ver mejor. Esta, queridos amigos, es la carta que vamos a tener a partir de mañana lunes 20 de abril y vamos a analizar un poquitico cómo va a estar esta temporada taurina revisando planetas y ya les decía, tengo algunos apuntes que hice por acá acerca de mirar más a fondo, un poquito más a fondo, cómo se avecina la energía de Tauro. Empecemos a sacar flechas importantes para ir todos entendiendo esta astrología viva que nos invita a conectar. Aquí tenemos al Sol y lo podemos ver en el signo de Tauro. Entonces, ¿qué pasa? Primero, posiblemente muchas personas de signo Tauro, algunos de ustedes empiecen a cumplir años mañana. Empezamos temporada Tauro, vale la pena poner la temporada Tauro. Salimos de una temporada Aries, que es una temporada de acción, es una temporada que se encarga más, es como una temporada mucho más penetrante, la de Aries. A Aries no le, digamos que el signo Aries, ¿no? Hablando del signo, no de personas. El signo Aries no le corresponde mucho sostener. Aries, por el contrario, se encarga es como de iniciar, de abrir como ese espacio, de conectar ese puntico, colocar ahí algo, ¿sabes? Y se lo pasa a Tauro, porque todo, como esto es un zodiaco, entonces van trabajando los 12 signos a la par. Lo que ya se gestó, lo que ya se estuvo, digamos, proyectando, que es una energía muy proyectil, la de Aries, pues ahora a partir de mañana con la entrada del Sol en Tauro, empezamos a tener un poco más de concreción, de resultados. Tauro es un signo de resultados. El hecho de que el Sol entre mañana, pues nos empieza a conectar con esa energía de júbilo, con esa energía de, bueno, ya podemos ver mínimamente, esto es muy positivo, muy, muy positivo, sobre todo a nivel planeta, si nosotros ampliamos un poquito el panorama y empezamos a hablar de astrología mundana y empezamos a hacer como más énfasis en qué es lo que estamos viviendo como mundo, esto es muy positivo, la entrada del Sol en Tauro, porque el astro mayor empieza a aterrizar, empieza de una u otra forma a concretar los temas pendientes o los temas bélicos que se estuvieron desarrollando durante el mes de Aries. Entonces sí, podemos entender
que hay un brillo, que hay una luz, que hay una manera de cómo vivir pese a todas las situaciones difíciles que nos mostró Saturno y Marte en el signo de Aries, y también esa conjunción que se hizo ahí con Quirón, que ha venido siendo molesta y que ha venido siendo incómoda para cualquier persona que no haya podido resolver. ¿Qué me encanta de Tauro? Hablemos algo muy positivo porque si el Sol ingresa a Tauro, claramente se ilumina Venus. Observemos que el planeta regente de Tauro está a 25 grados, haciendo casi que esto es una conjunción con Urano. Esto es maravilloso porque es como si nos estuvieran consintiendo el universo acerca de los cambios. Esto también nos ayuda muchísimo para algo que se llama esperanza. El signo de la esperanza es Tauro. Por eso Tauro nos dice que la esperanza es lo último que se pierde. ¿Han escuchado ustedes esa frase? De eso se dedica Tauro. Tauro es el signo que dice, mira, esto es bello, esto es armónico, esto va a estar mejor. Tauro es como ese conciliador, ¿no? Eh, por eso a Tauro también lo relacionamos mucho con el valor propio. Y el valor propio obligatoriamente tiene que tener una carga de autoestima. Imagínate si no nos estamos diciendo esto de manera cotidiana, ¿sí? Si nosotros no estamos siendo esperanzadores de que mañana va a haber una situación mejor que podemos disfrutar. El sol en Tauro nos dice, se puede disfrutar, claro, podemos disfrutar de las cosas que el mundo ofrece. Entonces, este cambio, esta temporada, salir de tanto fuego, salir de tanta energía ariana y pasar un poquito a Tauro, pues es maravilloso. Les cuento, aprovecho para contarles que me llamó muchísimo la atención el tema, creo que ha sido un furor, lo estaba mirando también por allí en redes, el tema de Madonna, ¿sí? Donde quiera que estés, Madonna, muchísimas gracias. Mira eso tan bonito que hizo Madonna en su concierto. Madonna es un ícono, Madonna es un referente de Venus, porque Madonna pues nos ha deleitado con su música, Madonna ha hecho mucho trabajo a nivel mundial, a nivel planetario, en muchas distintas formas y típico de Tauro. Y observen lo que decía Madonna hace poco. No sé si ustedes de pronto lo han podido observar en las noticias, si de pronto ustedes han escuchado algo de eso, los que están acá en TikTok, que por lo general en TikTok se mueve, aquí dice Violeta que sí, que le encantó. ¿Quién más dice por acá? Bueno, en TikTok están como calladitos, de pronto los agarré muy dormidos todavía. Está por ahí Irma, hola, soy Tauro. Gladys también están por acá. Bueno, les contaba el tema de Madonna, ¿no? A mí me pareció increíble cuando estuve viendo la noticia de Madonna y ella en pleno concierto dice que sacó su álbum y que sacó su nuevo trabajo y entonces ella dice lo estoy haciendo porque hay luna nueva en Tauro. Bueno, digamos que es una luna nueva que sí, de todas maneras se dio en el grado 27 de Aries, pero ella lo quiso proyectar de manera progresada diciendo que después de eso pues la luna se mueve muy rápido y claramente es una luna nueva creciente hacia el signo de Tauro que por eso ella, decía Madonna, que por eso ella estaba también sacando su álbum y demás. A mí me impresionó, calculen ustedes, si tienen el video o tienen la manera de cómo ver en redes sociales, en Instagram, en TikTok, si tienen la forma de ver en YouTube, en Google, este, pues bueno, fue un momento donde Madonna habla de astrología, Madonna dice en pleno concierto que está Saturno en Aries, que está Marte en Aries, Mercurio en Aries, entonces ver a Madonna diciendo, mira, tenemos un estelium en Aries. Ay, y da un consejo muy bonito, da un consejo muy bonito que dice, tenemos tantos planetas en Aries, debemos aprender a vivir en comunidad porque Neptuno también está en Aries. Madonna, calculen ustedes. La astrología no es un tema de creer o no creer, la astrología es un lenguaje. La astrología es un lenguaje, debemos utilizarla como eso. Entonces, donde quiera que esté Madonna, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque yo siento que ellos, que son un referente mundial a través del trabajo que han hecho de 40, 50 años, hablando también de la temporada quironiana que vamos a entrar ahora, Quirón está próximo a cumplir años. Entonces, de todo ese proceso, pues qué rico que se dé de manera tan natural. Siempre ha estado cerca de la cábala. Sí, es verdad, claro, la cábala, todos los demás. Entonces creo que es una muy buena estancia. Bueno, ¿qué me agrada de este proceso? ¿Qué me agrada del Sol en Tauro? Quería contarles porque
Si vemos este referente de Madonna, que Madonna lanza su proyecto, que Madonna hace cosas, que Madonna le da forma a su proyecto, ahora mencionó lo del Stellium en Aries y pasa Madonna a decir, bueno, es que la energía de Tauro, pues es la energía también que nos conecta con la riqueza. El hecho de que el Sol ingrese a Tauro nos va conectando un poquito también con las posibilidades. Tauro es el signo que nos dice, mira, si tú no te sientes cómodo, por eso Tauro es cómodo, esa frase que se dice es que los Tauros son muy cómodos, es que los Tauros siempre están buscando la comodidad. Claro, porque es el signo cómodo, es el signo del disfrute, por eso a Tauro le gusta la buena comida, a Tauro le gustan los buenos aromas, a Tauro le gustan los buenos perfumes, a Tauro le gusta ir a buenos restaurantes. Si tú conoces una persona de signo Tauro, ascendente en Tauro o luna en Tauro, mira, con ellos hay que tenerlos que se sientan cómodos, que les guste, que sea bonito, que sea bello, ¿no? Esto es importante para un Tauro, sentirse cómodo, sentirse que la comodidad, por eso cuando ellos se sienten como incómodos en algo, prefieren marcharse, como que esa comodidad ya no hace tanto parte de ellos. Les decía hace un rato, el hecho de que el Sol ingrese a 0 grados de Tauro le está abriendo el paso al que viene atrás. ¿Y quién es el que viene atrás? Quirón. Por eso quise colocar el mandala para que ustedes también vayan observando. Quirón está en este momento a 26 grados de Aries. Aquí tenemos a Quirón, ¿verdad? Justamente en 2 mesecitos, el 19 de junio, Quirón va a estar en ese grado, literal, en ese grado cero de Tauro. ¿Qué pasa? Quirón está de cumpleaños. Quirón está de cumpleaños, es decir, Quirón es un asteroide que al momento que apareció al ojo humano, hasta la fecha, ahora va a empezar entre este y el próximo año a hacer su recorrido en el signo de Tauro y va a estar de cumpleaños de 50. Entonces, levantemos la mano quienes estamos antes de 50, durante 50 y después de 50, porque esta información aplica. ¿Sí? ¿Quiénes, levantemos la mano, quiénes somos antes de 50, durante los 50 y después de los 50? ¿Quiénes están ahí? Más o menos para que se den una idea, está hablando una década. O sea, con Quirón hay que tomarlo como en una década. O sea, no es de que, no, maestro, yo tengo 40, 42. No. Antes de los 50, durante los 50 y después de los 50. ¿Quiénes están por ahí? No. Los que tengan 40, que si aplica, claro que aplica, porque son 10 años antes de 50. Los que tienen 45, 48, los que están 49, 50, pues clarísimamente porque están cerca a cumplir 50, que es los años dorados. Y los que ya pasaron de los 50, 55, 60 en adelante, pues también aplica. Señores, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos al cumpleaños de Quirón. Si tú tienes estás antes de los 50, durante los 50 o próximo a los 50, Quirón está de cumpleaños con los 50. Los 50 años en la astrología están regidas por Quirón. Por eso hay que seguirle la pista. Entonces, mire cómo dos eventos simultáneos están trabajando, están haciendo una apertura de nuestra vida. Si tienes 40, 43, 47, como todos los que me están diciendo aquí, mira, aquí dice Elizabeth que tiene 46, por acá dice Sandra que tiene 60, por acá dicen que tienen 55, muy bien. Después, Javier, yo estoy después de los 50, antes de los 50, mira qué bonito. Pues bueno, esta información es para todos aquellos que estamos antes, durante y después de los 50. Razones obvias. Empecemos a desgregar y empecemos a traducir la astrología psicológica que nos está diciendo el Sol en Tauro. El astro mayor, que es el Sol, ustedes saben que los retornos solares o cuando nosotros le decimos a una persona feliz vuelta al Sol, le estamos diciendo pues que cumpliste un año más de vida y entonces que la vida te va a sonreír y que estás en momento de apertura y de crecer y que todas las cosas buenas te lleguen a la vida, ¿no? Y sacamos todos nuestros mejores deseos y todas nuestras mejores intenciones para decirle a la otra persona felicitaciones. La vida te está premiando con un año más, que cumplas todos tus sueños y sí, todo esto que usualmente nosotros le decimos a una persona cuando está en su retorno solar, cuando está en su feliz vuelta al sol.
Pues no solamente esto va a pasar para las personas de signo Tauro, sino que además el Sol está abriendo a Quirón la apertura para recibir antes, durante y después de los 50. Todos los que estemos en estas edades estamos siendo convocados a darle valor, Quirón en Tauro, en conjunción con el Sol, y darle ese valor a nuestra herida, darle ese propósito. Es como si el universo nos estuviera llamando a lista y dice, a ver, Aragón, de primeras, Lupe, aquí está Lupita, de primeras, Jack, enumérense, Paula Andrea, siga, Marisol, aquí, Paola Capo. Entonces, como si el universo nos estuviera, enumérense, nos estuviera llamando a lista, como en el colegio, como si el universo nos estuviera llamando a cada uno de nosotros. Mire, aquí siguen apareciendo Sandra, Holguín, Astro, que tiene 53, por aquí, Alejandra, que tienes 49, ¿verdad? Es como el universo haciendo su llamado a lista y diciendo, a ver, ¿cómo han sido tus antes? ¿Cómo estás ahora? ¿Y cuál es el valor que nosotros le estamos dando a una parte? Ve, ahí llegó otra. ¿Cómo se llama? Apitiva, 43. 58, dice por aquí también hay otra persona con 58. Soledad con 50, mira, Maru 53. Es como el universo llamando a lista y diciendo, a ver, ¿ya le estás dando valor a las heridas? ¿Le estás dando valor a las heridas? ¿Qué has hecho con la herida? ¿Qué has hecho con el pasado? ¿Cuál es el valor? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te aprecias? ¿Cuál es el espacio vital que estás ocupando en este planeta y cómo lo estás honrando en cuerpo, en mente, en emociones? ¿Cómo lo haces tú? ¿Sí? Maestro, yo aplico con 67. Claro, mi niña, también está en la lista. Lo que pasa es que no me pongo aquí a enumerar la lista porque es larga y si no nos da el otro domingo y no acabamos. Llega Quirón a Tauro, sale de Tauro y no acabamos con la lista. Pero sí, su merced también no es que tiene 67, también está ahí en lista. Entonces es Quirón, esta entrada del Sol en Tauro a partir de mañana nos empieza a convocar a todos para que entremos en esa conciencia. Recuerden que Sol y Quirón es una energía que nos permite sacarle brillo o esa palabra tan hermosa que nosotros hemos escuchado en distintas disciplinas que se llama resiliencia, aprender a ser resilientes, pero esto requiere de una preparación, ¿no? Esto es como cuando vamos a preparar un gran plato en la casa, esto requiere de conocimiento, de saber utilizar los utensilios, de saber utilizar las herramientas, de saber utilizar en este caso cada cosa que nosotros tenemos. Entonces, fíjense que la entrada o esta temporada de Sol en Tauro va a estar muy marcada por los valores del desarrollo de mi experiencia, de cómo se ha ido mi experiencia. Que de hecho, pensando también en esto, por eso para los que me están preguntando, antes, por eso lo titulé así, antes, durante y después de los 50. Entonces, en esta medida o en esta fuerza también que vamos a tener, vamos a estar viviendo esta participación de ver cada uno de sus quirón en su carta natal, cuál es el propósito que tiene, a qué hace referencia ese quirón, cómo lo podemos trabajar, ¿sí? Eso lo vamos a estar mirando también en cada una de las cartas natales, porque sí es importante referenciar cómo lo vamos a vivir cada uno de nosotros, qué nos viene a enseñar. Claro, todos tuvimos esa marca o mejor, tenemos esa marca en nuestro árbol, tenemos esa marca en nuestra vida y de eso depende también que nosotros lo podamos hacer o no. Por eso ustedes lo van a encontrar por ahí en las redes sociales, lo van a ver, lo van a estar mirando, ¿verdad? Y me gustaría compartir esa información para que cada uno de ustedes sepa, por lo menos mínimamente, desde dónde lo tiene, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué viene a enseñar? ¿Qué es lo que está haciendo esta relación de Quirón que se asocia mucho con los años dorados? Yo he notado a través de la experiencia y a través de compartir mucho estos años dorados antes de los 50, durante y después de los 50, ocurre una metamorfosis con Quirón. Ocurre un gran proceso alquímico que nos ayuda a crecer, un gran proceso alquímico que nos ayuda como a aterrizar un poquito, pero también es una etapa de nuestra vida donde surgen muchas preguntas, surgen muchos insights,
surgen muchas dudas. Bueno, a los 50 como que ya terminé una parte de mi vida. ¿Y qué se supone que sigue? ¿Y qué se supone que voy a hacer? Bueno, ya me jubilé, tengo 60, tengo 62. ¿Y qué se supone que sigue? Encontramos una especie de quirón, encontramos una especie de herida, por así decirlo, y es como si la vida nos estuviera contando que, incluso yo lo he escuchado mucho en consultas y demás, Javier, es que es como si no hubiera espacio para nosotros, como si a veces llegar a la edad de los 60 o llegar a la edad de los 65, a la edad de los 70, es como si el mundo no tuviera, en este caso, un espacio para todo lo que nosotros hemos vivido. Llegar a los 50, 55 años es hacernos esa pregunta, ¿no? De, bueno, ¿qué hice antes? ¿Qué estoy haciendo durante? ¿Y qué hago después de los 50? Es una etapa de nuestra vida que se rompe, claro. Astrológicamente, Quirón nos viene a recordar temas de infancia. Astrológicamente, Quirón también nos viene a mostrar que debemos hacer algo. Claro, a esta edad debemos hacer cosas. Hay unas cosas que se deben hacer, que yo debo hacer conmigo mismo, porque nadie más está facultado para. Y la sensación quizás de esperar a que otra persona lo haga, pues ahí no va a estar. Entonces, tenemos varios temas a trabajar en esta etapa de vida o en esta etapa que nosotros vamos a vivir con el sol en Tauro. Hay un tema muy bonito que nos conecta también o que vamos a estar abriendo en esta temporada Sol Tauro, ¿sí? Vamos a colocar. Recordemos que el Sol va a estar en Tauro 30 días. 30 días. Estos 30 días que nos esperan nos conectan con valor propio. Estos 30 días nos conectan con calidad de autoestima, trabajo personal. Y estos 30 días, voy a botar un bombazo. Esto es un bombazo porque estos 30 días nos conectan con algo que se llama ¿qué tanto me gusto? ¿Qué tanto me gusto? El Sol cuando entra a los primeros grados de Tauro y empieza a iluminar a Venus, que está allí, y a Urano, porque Venus está en conjunción con Urano, nos empieza a contar qué tanto me gusto, qué tan satisfecha estoy conmigo misma, qué tan cómoda, qué tan cómodo estoy. Si te hicieras esa pregunta hoy, ¿qué tan cómodo estás contigo mismo? ¿Cuál es la respuesta? Hágansela, de hecho. Háganse esa pregunta. Si hoy me tuviera que preguntar qué tan cómodo estoy conmigo mismo, la respuesta es ¿cuál? ¿Qué tan cómodo estoy? ¿Qué les da por defecto? ¿Qué les aparece? ¿Qué les aparece a ustedes cuando se preguntan eso? Comodidad, ¿qué tipo de comodidad? Me están preguntando por acá. Comodidad en todo el sentido de la palabra. O sea, comodidad, ¿qué tan cómodo estás contigo mismo? ¿Dónde está el pero, por así decirlo, no? ¿Dónde está el pero? ¿Dónde está el tema que digo, no, pues realmente es que en este momento de mi vida no me siento como tan cómoda o pasa esto, pasa lo otro, yo quisiera que esto fuera diferente, yo quisiera que esto fuera de esta manera, todavía no he logrado la comodidad, porque esto yo lo he escuchado mucho, todavía no he logrado la comodidad que yo quiero o no la comodidad como yo la quisiera tener en esta u otra área de mi vida. Entonces, aquí la pregunta es esa. Aquí están diciendo en TikTok, Tana, dice, tan incómoda que no me conozco. ¿Se da cuenta? Gracias por tu honestidad. Mira, ella está diciendo, me siento tan incómoda que ni siquiera me conozco. Estoy cómoda, pero quiero hacer más en mi sendero. Mira qué bello esto. ¿Qué tan cierto es que Quirón en Tauro es doloroso? Pues justamente por eso estuve hablando acerca de Quirón en Tauro, y eso lo vamos a estar descubriendo en ese taller que vamos a estar viviendo, porque sí, Quirón en Tauro se vuelve muy cobrador. Eso es como cuando llega el gota a gota. ¿Conocen esa expresión del gota a gota? Cuando llega, de pronto en algunos países, en Chile, Uruguay, creo que no se maneja. En Colombia hay un sitio, en México también, de los famosos gota a gota o la cobranza. Maestro, me siento incómoda en el amor, dicen por acá en TikTok, en Instagram también. No tan cómoda como quisiera. Me doy 5 de comodidad, dice Arlet, corporal, sin realizar. Con mi cruz, pero todos tenemos, ¿cómo? Con mi cruz, pero todos la tenemos, ¿ok? Aprender a vivir con nuestro quirón.
Mira, aquí dice, me desconozco. Me parece que muchas veces busco mejorar. Hay días en que todo es neblina. Pues, queridos amigos, vamos colocándonos el impermeable porque se viene un aguacero. Vamos a colocarnos el impermeable, ¿sí? Vamos a colocarnos el impermeable. Qué bello eso, qué reflexión tan íntima y llena de amor. 80% cómoda conmigo misma. 80, bueno, ese es un buen porcentaje. Es colmada, estoy en un proceso de autoafirmación. Mira, cómoda. Pues eso es lo que nos pregunta o esa es la energía que nos empieza a hablar el sol en el signo de Tauro. Tauro es el signo de la comodidad. Tauro es el signo del placer. Tauro es el signo que nos enseña que en esta vida también nosotros podemos disfrutar. Y ojo aquí, que a veces se queda de lado. Disfrutarnos. Aprender a disfrutarnos. ¿Cómo te disfrutas tú a ti misma? ¿Cómo me disfruto yo a mí mismo? ¿Cómo disfruto yo de este calvo? ¿Sí? ¿Cómo disfruto de este pelón? Esa es una tarea que nos pone a partir de mañana lunes la entrada del sol en Tauro. ¿Cómo te estás disfrutando? ¿Cómo haces tú para disfrutarte? ¿Sí? Que es distinto, ¿no? Muchas veces creemos que, no, sí, es que yo disfruto con X persona y yo disfruto saliendo y yo disfruto haciendo esto y yo disfruto lo otro. Entonces el sol en Tauro dice, no, pero un momentico, a ver, ¿cómo haces tú para disfrutarte a ti mismo? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo te consientes? ¿Cómo te amas? ¿No? Porque cada uno de nosotros tenemos una manera distinta de disfrutarnos. No es tanto disfrutar de la vida, no es tanto disfrutar afuera. Yo he visto personas aquí en Orlando, por ejemplo, de hecho, hace poco tuve contacto con esta historia y estaba la persona en Orlando, imagínate, aquí en los parques y disfrutando, se supone, y maravillosamente. Entonces yo le pregunté a él, le dije, bueno, pero ¿estás disfrutando? Dijo, pues estoy aquí en Orlando y estoy en los parques y todo esto es muy bonito y demás. Pero Javier, y me empieza a contar una historia, y este caballero está cerca a los 50, está cerca a los 50, que por eso también me animé a decir, ahora que entra Quirón, nos empieza a recordar la herida de comodidad o de incomodidad, como esa partecita de decir, es que esto no me cuadra, esto como que le falta algo, como que yo no entiendo cómo va. Por eso no hay que ver los 50 años solos. Los 50 años es una edad que no se puede ver sola y ese es un gran error que muchas veces de manera psicológica se logra tomar. Los 50 no se pueden ver solos. Los 50 se deben ver como está el título, como está el título que les mostré ahora. Si tú estás cerca a los 50, tienes 50 o después de los 50, no cometas el error de ver tus años solo los 50. Es que yo ya con 50 años, es que imagínense yo ya con 55 a estas alturas de la vida, es que yo ya con 60, no puedes ver el número solo. A esta edad necesitamos ver el número así. Ustedes necesitan ver si están cerca, así como está acá. Lo voy a poner en grande. No se dice 50, sino antes, durante y después de los 50. Porque si tú tomas solo los 50 años, muy posiblemente lo único que vas a encontrar es la herida predominante en todo el proceso que estás haciendo, ¿sí? Es la herida predominante que vas a encontrar. Si tú tomas solo los 50 o los 55. Pero si nosotros empezamos a darnos cuenta que a los 50 años estamos en un pase, como cuando tú miras hacia atrás y dices, antes, estoy antes, durante y después de los 50. Cuando tomamos ese punto de nuestra vida, ampliamos el panorama, aparece una visión distinta. Ojo que el sol entra a Tauro mañana y estamos hablando de la visión, de cómo me veo a mí mismo, cómo me valoro a mí misma, cómo me disfruto a mí misma, cómo le doy valor a mí misma. Si vas a mirarte la arruga que tienes aquí hoy a los 55, si vas a mirarte lo que hace falta hoy a los 55 y a decir, es que imagínate, yo ya a esta edad, ¿qué me voy a poner a hacer a los 60? Mi niña, ¿cuántas cosas hay para hacer a los 60? Después de los 60, a los 70. Muchísimas, muchísimas. El tema es que por eso estamos hablando de esto, que se requiere un nivel de conciencia distinto. Solo se pueden modificar las acciones pragmáticas
si nos aprendemos a ubicar en un lugar distinto del que fue creado, del que fue creado. Entonces, si seguimos viendo las cosas de la misma manera y si seguimos viendo los 50 o los 55 como ese cansancio y es que yo ya con 50, pues va a ser muy difícil hacer algo con eso. Vamos a estar casi que destinados al dolor, vamos a estar destinados a la herida, al peso, al que ya no se puede. En cambio, si nosotros empezamos a fijar, esto es muy psicológico, ¿no? Empezamos a reprogramarnos a decir, no, momentico, esto es antes, durante y después de los 50. Y esto tiene un precio distinto, esto vale, esto es valioso. Un momento. Y empezamos a hacer ese stop, hacemos esa pequeña coma, eso cambia todo el panorama. Eso es lo que nos empieza a mostrar el sol a partir de mañana, por ejemplo, que empezamos a vivir. Ahora, a mí me llama la atención, aquí otra vez volviendo al mandala, me llama la atención, justo el sol que ingresa mañana al grado cero de Tauro, bueno, de hecho para algunas partes del planeta fue hoy 19, ya muchas personas pueda que estén cumpliendo años, depende de donde hayan nacido, muchos de signo Tauro, y Quirón lo va a hacer justo en 2 meses, 2 meses. ¿Por qué decimos que Quirón es el que rige los 50 años? Porque Quirón fue descubierto en Tauro. Cuando descubrimos al ojo humano a Quirón, lo descubrimos en Tauro y ya Quirón le dio la vuelta al zodiaco. Quirón es un asteroide que tarda 50 años, 50 años en darle la vuelta al zodiaco. Por eso Quirón lo vamos a tener de cumpleaños. Y hay ahí que nos empieza a convocar a todos los que estamos antes, durante y después de los 50. El compás de la astrología, el lenguaje de la astrología es maravilloso porque a veces es muy puntual, a veces es muy directo el mensaje que nos está diciendo, pero no atendemos a esto. Hay una manera de cómo vivir los 50. Hay una manera de cómo llegar a los 50, de qué hacer en los 50 y de cómo seguir después de los 50. Entonces, la astrología psicológica nos brinda bases, nos brinda énfasis, nos brinda como esas herramientas que nosotros requerimos para saber entender qué debo hacer. Claro, todos ustedes, independientemente de que estén antes, durante o después, pues evidentemente van a tener esto que yo estoy encerrando acá, para los que no son tan habilidosos con la astrología, esto que yo encierro acá es Quirón, ¿sí? Ya está saliendo de Aries, está próximo a entrar a Tauro, justo donde el Sol va a abrir la semana, ahora que vamos a empezar a abrir la temporada Tauro. Entonces, Quirón cuando ingresa a Tauro, claro, al cumplir 50 años nos empieza a convocar a todos y a decir, bueno, aprovecha las herramientas quironianas. Como su nombre lo dice, si Quirón es gobernante de los 50 años, hay muchas cosas que no aparecieron antes, pero que aparecen a los 49, 50, 48. Por eso es que no, como no hay una edad, porque Quirón es tan amorfo, Quirón no es un planeta regular que se pueda marcar. Quirón puede durar 1 año y medio en un signo, en otro dura 3 años, en otro dura 8 años. Por eso se toma un rango de referencia de por lo menos 10 años. Todos aquellos que estén desde los 40, los 50 y después de los 50, porque a Quirón no se le puede medir como a todos los demás planetas. ¿Sí? Por ejemplo, Quirón en Aries duró alrededor de 7 años, pero Quirón en Libra puede durar 1 año y medio. O sea, Quirón no es tan matemático como otros planetas que podemos decir, sí, Saturno en cada signo dura 2 años y medio, Júpiter en cada signo dura 1 año. Quirón no. Quirón es diferente, la esfera y la órbita que maneja Quirón es muy distinta. Quirón en Libra puede durar 1 año y medio, a lo mucho casi 2 años. Pero Quirón en Aries, por ejemplo, lleva 7 años. Y ahora que va a estar Quirón en Tauro, pues nos va a acompañar otros 7 años más, casi 8. Entonces, cuando Quirón regresa a su punto, a su órbita, luego de darle la vuelta al zodiaco en unos signos más, en otros signos menos, pero llega a su órbita de cumplir 50 años, como que nos invita a todos a decir, bueno, caballeros, los que estén alrededor de estas edades, ¿ustedes en qué están? Ustedes, la generación de los antes del 50 y después durante los 50, ¿qué están haciendo? Perdóneme, ¿qué están haciendo ustedes? Yo esto lo siento también como un llamado, ¿no? Como ese llamado que da el universo de decir, a ver, ¿ustedes qué están haciendo? Generaciones antes de los 50, durante y después. ¿En qué andan, señores, señoras?
¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Con qué conciencia estás viviendo? ¿Quiénes son los que tienen la experiencia? ¿Los de 20? ¿Quiénes son los que tienen la experiencia? ¿Los de 18? ¿Los de 25? ¿Quiénes son los que saben más? ¿Quiénes son los que llevan más tiempo acá? ¿Y qué estás haciendo con eso? Por eso, que no crean, Quirón también jala las orejas. Claro, Quirón también nos jala las orejas. Por eso lo que decía alguna acá, Javier, ¿verdad que Quirón en Tauro puede llegar a ser un poco incómodo? Yo no diría un poco incómodo, yo diría que Quirón en Tauro empieza a mostrar la incomodidad con la que estás viviendo para que sea superada y a través de un proceso aparezca la resiliencia, porque si no nos eternizamos ahí en el dolor. A buena hora. ¿Mm? Entonces, fíjense que son años dorados, años dorados. Por eso a veces subestimamos, no lo podemos hacer. Mi niña, su merced, si tiene antes, está antes de los 50, tiene 50, de los 50, siéntete que ahora con este cumpleaños de Quirón, con esta cerrada, con esta vuelta al sol, ¿sí? Nosotros somos los que debemos estar también unidos. Nosotros somos los que debemos apoyarnos con nuestra experiencia. Nosotros somos los convocados a este festín. Este cumpleaños es para nosotros. Esto de que el sol entre a Tauro a partir de mañana y que le esté abriendo la puerta a Quirón en Tauro, no está llamando a los de 20, 25, a los de 30, está convocando a los que llegaron primero, a los que tienen experiencia, a los que ya han vivido experiencias dolorosas, los que hemos ganado, los que hemos perdido, los que nos hemos enamorado, nos hemos desenamorado, nos hemos casado, nos hemos separado, los que hemos vivido la vida, lo que nos ha dolido, los que nos hemos incluso en algún momento de la existencia querido quitarnos hasta la vida porque esto es demasiado duro. Quirón está diciendo, a ver, ¿dónde están los gladiadores? ¿Dónde están los que han vivido esto? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es ese momento de conciencia donde, y está allá en un rincón, es que yo ya con 55, allá arrinconada con 60, es que yo ya qué voy a hacer. No, esa es la llamada que nos dice, únanse ustedes. ¿Qué pasa en un cumpleaños? En un cumpleaños llamamos a las personas, en un cumpleaños invitamos a las personas. ¿A qué nos convoca el universo a nosotros en este momento? ¿A qué nos está convocando Quirón si está cumpliendo años? Pues somos los que debemos atender a estos temas de decir, venga, ¿esto cómo se vive? ¿Cómo generamos nosotros? Porque es que una sola golondrina no llama invierno. Una sola golondrina no llama invierno. ¿Cómo compartimos las experiencias y decimos, mira, esto ha pasado, esto es así, y cómo nos nutrimos para dejar un legado a las otras generaciones? Porque los 50, que son los años dorados, pues clarísimamente nos está partiendo la vida en dos. Por eso, Quirón cuando llega a Tauro nos parte la vida en dos también y nos pone en ese punto de conciencia de, y tú estás esperando que venga quien a sanarte. ¿Cómo, no, cómo es que no haces tu propia alquimia y tu propio proceso? Pero eso requiere de unicidad. Eso también requiere de unicidad, eso también requiere de abrirse y de tener la disponibilidad. ¿Ah? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, esta frase de, o este libro del Caballero de la Armadura Oxidada. Eso también es muy Quirón. ¿Hasta dónde sigo portando esa armadura, esos hierros, esos lastres del ayer? ¿Sí? Y hasta dónde cada vez me voy sintiendo más desencajado o hasta dónde cada vez me voy sintiendo de que yo ya no. Entonces, si bien es cierto que Quirón en Tauro nos dice que la materia va cobrando una parte, pues también hay otro lugar donde dice, ustedes también son una muy buena población que tienen un aporte, tenemos un aporte que hacer. Dice por acá, me sumo al llamado colectivo, somos camino. Exacto, mira qué bonito, somos camino. Ay, Dios mío, para mí no hay nada. Voy a cumplir 69, pero mi alma es joven. Me encanta eso. ¿Sí ves? El alma es joven. De eso se dedica, eso es lo que estamos viviendo con el Sol en Tauro, hasta donde nosotros vamos también a darle frente y verlo con fuerza, con fortaleza, con ahínco, con aprecio, y que seamos los otros mismos en validarnos. ¿Por qué Quirón rige los 50 años? ¿Por qué? ¿Por qué Quirón hace esto a los 50? Antes, durante y después. ¿Por qué? Porque nos va preparando para algo que se llama legitimación, legitimarnos, aprender a legitimarnos. ¿Qué pasa con aprender a legitimarnos cuando esto no se desarrolla? Se vuelve un problema en la familia.
Por eso todas y todos antes de los 50, durante los que tengan 50 y los que ya tienen después de 50, cordialmente invitados a que vivamos con esta experiencia y a que vivamos con este conocimiento, este taller sencillo pero muy práctico, además con unos insights importantes, por ejemplo, que vamos a estar viviendo, y esto lo vamos a tener el sábado 9 de mayo. Entonces, para todos aquellos que quieran participar, bienvenidos para que se sumen a este taller donde vamos a hablar un poco más a profundidad y a poder ver más las cartas y verlo más al detalle y con trazos, otros detalles mucho más puntuales para tener una guía y comprender un poquito más de qué va Quirón, de qué va esto de que el Sol entre a Tauro, de qué va esto de que Quirón esté en Tauro próximamente y fuera un aspecto de un año o de 2 meses, yo digo, bueno, pasémoslo derecho. Pero es que Quirón va a estar en Tauro 7 años. Entonces nos conviene a todos los que estamos antes, durante y después de los 50, nos conviene flojitos y cooperando, porque ahí es cuando vienen los males y los temas, ¿no? Con Quirón. Entonces recuerden que la fecha va a ser el sábado 9 de mayo. Esto va a ser online, entonces no hay problema para los que están en Chile, en Argentina, los que están en Ciudad de México, en Colombia, los que están aquí en la Florida, los que están aquí en Orlando, en Tampa, además. Esto va a ser online. Entonces vamos a estar haciéndolo también con las cartas y ustedes lo van a poder conectar. No, mirando. ¿Que para qué personas aplica? Si tienes antes o estás o después de los 50. Es un taller que nos aplica para recibir y saber cómo manejar estas energías también de Quirón, de cómo se va a conectar Quirón en esta etapa de nuestra vida, que nos va enseñando una alquimia distinta, nos va enseñando unos procesos psicológicos de introspección y unas herramientas que nosotros, pues obvio, ya no nos podemos comportar igual a los 50, no, pero no por tener 50, o sea, el problema no son los años dorados, ese no es el tema. El tema es que la vida nos invita a un premio mayor, a una maestría distinta, pero como esto no nos lo enseñan en la casa, esto no nos lo enseñan en la casa a nosotros, esto no nos lo enseñan en los colegios, no nos preparan para esto, no nos preparan en la universidad para esto, no nos preparan en la primaria, en el bachillerato, en la middle school, en la high school, no nos enseña, nadie nos cuenta esto. Es como si quedáramos ahí perdidos en el limbo y como que a veces la misma Quirón, la misma experiencia quironiana dolorosa, la misma separación, la misma pérdida que hemos vivido, las mismas cosas, como que hasta que nos pasan los dolores, hasta que estamos, mejor dicho, contra el piso, con la cara contra el piso, como que decimos, ¿y cómo soluciono esto? ¿Y qué hago con esto? Como que hasta que encontramos ese muro que nos dice aquí hay un algo, como que no lo vemos, ¿sí? Entonces, damos por hecho de que los 50 no son dorados, como que los años dorados son los 20, como que los años dorados es lo que ya se fue, lo que ya se perdió, los 25, cuando no, la vida nos convoca a otra cosa diferente, la vida nos dice, mira, aquí está. Afortunadamente que hoy tenemos herramientas de astrología psicológica para rescatar estos apartados, ¿no? Y saber también cómo lo debemos ver. Entonces, esta es una etapa donde es aprender a vivir, ¿sí? Aprender a vivir. Lo peor que podemos hacer en esta etapa, antes, durante o después de los 50, es creer que ya lo sabemos todo. Es lo peor que podemos hacer. Es en lo peor que podemos caer, porque condenamos el futuro a las vicisitudes del ayer. Cortamos y castramos las oportunidades que la vida nos ofrece a los dolores del pasado. Es lo peor que podemos hacer en esta etapa. No, lo que nos convoca este Sol en Tauro y este Quirón es otra cosa distinta. La vida nos está llamando, por el contrario, a hacer ese reconocimiento y saber que se vive diferente, con experiencia, con conciencia, pero diferente. ¿Mm? Entonces, el título principal del Sol en Tauro encierra muchas cosas. Entramos en una fase a partir de mañana, lunes 20 de abril, a vivir una temporada de mucho gozo, de mucho placer, sí. Es el que le está abriendo la pauta a los 50, sí, por todo lo que he venido explicando.
Próximamente Quirón va a entrar a Tauro, claro, se va a quedar allí 7 años, entonces es una preparación constante. Hay que aterrizar estos conceptos de astrología psicológica y hay que aterrizar la mitología griega y la historia de Quirón y lo que le pasa a Quirón y lo que busca Quirón y la idea de Quirón de sanarse desesperadamente y sentirse mejor, porque ¿qué va a buscar Quirón en Tauro? Sentirse mejor. Y hay que aterrizar esos conceptos a las mentes actuales, es decir, al 2026, porque no podemos utilizar la psicología de los 60 con seres humanos viviendo en el 2026. No podemos utilizar colegas también, no podemos devolvernos, no podemos ser aplicativos de una psicología 2026 con funciones caducas, porque no le estamos hablando a seres humanos del 80, no le estamos hablando a personas del 60. Entonces la vida también nos invita que en estos procesos quironianos o de introspección nosotros demos también ese salto cuántico. A veces creemos que los saltos cuánticos tienen que ser ficticios con una vibración o una puerta dorada que se esté moviendo y gelatinosa para darnos cuenta, para saber que ese es un salto cuántico. ¿Qué mejor salto cuántico que este? Aplicar una astrología psicológica a los conceptos actuales del hombre actual, de la mujer actual. La mujer de hoy, 2026, no es la misma mujer de los 80. Entonces no es lo mismo o no fue lo mismo aplicar psicología a una mujer una mujer de 50 años, por ejemplo, en los 80, a una mujer de 50 años en el 2026. Son dos cosas distintas. Entonces esto también nos lleva a todos a que hagamos ese salto cuántico, ¿sí? En cuestión de conocimiento, en cuestión de presencia, en cuestión de saber que ahora es distinto. Bueno, los leo un poquito. Siempre se aprende, ser vida, que somos gratos. Qué bello, un abrazo también para ti. Marisol dice, el presente me gusta, el portal eres tú, mira. Hay trabajo, yo en moldes antiguos, pagando salditos, dice por acá. Mira, como el chiste de, ¿tú no sabes quién soy yo? Que responde, sí, usted no sabe, ¿cómo voy a poder saberlo yo? Si usted no sabe, ¿cómo voy a poder saberlo yo? Ay, me encanta. Muy bien, Denia. Mira, amanecieron muy participativas hoy domingo. TikTok, ¿qué pasó TikTok? Se acabó TikTok. Saludos desde España, un abrazo. Javier, ¿dónde podemos encontrar información del taller? Ahí en mis redes sociales, en Instagram, ustedes pueden enviar mensaje. Igual les voy a compartir acá también en el chat, pero ahí en el Instagram ustedes lo pueden encontrar. En el Instagram, en Facebook, ahí ustedes encuentran, ahí les comparto de todas formas el link, pero creo que en algunas plataformas no deja verlo. A ver, dice por acá. Buenos días desde Argentina. Tengo ascendente en Tauro y soy de Virgo. Muchas gracias. Claro, pues feliz cumpleaños a los Tauro que van a empezar a cumplir años a partir de mañana. La era de Piscis es diferente a la era de Acuario, totalmente. Son como dos, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces a veces ahí cuesta aterrizar. Dice aquí otra persona, aterrizar a tierra. Mira. Aterrizar a tierra. Bueno, de eso se pinta y de eso es de lo que vamos a estar hablando en estas líneas de tiempo. Otro tema importante. Yo les decía al inicio del live también que evocáramos mucho el tema o siguiéramos también como, me pareció como punto de referencia, ¿no? Fíjense lo que hace Madonna, lo que decíamos al inicio del live. Entonces siento que esta parte también de utilizar la lectura y el lenguaje astrológico, aprender este lenguaje astrológico, también nos va enseñando en qué momento, ¿verdad? Nosotros podemos hacer X o Y movimiento. ¿En qué momento de la vida es mejor? Todavía vamos a tener el Stellium. Recuerden que el horóscopo lo hicimos ayer. El horóscopo ya está en mi canal de YouTube para los que me están preguntando. Hoy el tema es de el Sol en Tauro, la temporada, a lo que nos invita a ser mucho más concretos, a ser un poco más aterrizados también, pero sobre todo de manera psicológica, un Sol en Tauro en esta temporada es el valor. Autoestima. Prácticamente que estos 30 días, estos próximos 30 días, ¿sí?
de esta temporada Tauro. Temporada Tauro nos invita a 30 días a trabajar el gusto y el placer, comodidad, pero no comodidad externa, no comodidad de cosas afuera, sino qué tan cómodo me siento, que es lo que hemos venido trabajando en toda esa línea. La luna de ayer se veía preciosa, con Venus de lado. Aquí en el cielo parecía que sonreía. Sí, 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 claro. Una luna, además que fue una luna nueva muy tocada por Quirón, porque observemos que la luna que se dio el viernes, la luna nueva, nos está abriendo las aperturas quironianas. Por eso fue en conjunción con Quirón. Próximo a cumplir los 50 Quirón. Estos 50 están interesantes, están bien interesantes para todos los que estamos antes, durante y después de los 50. Los que no están en esta fase se lo van a perder. O sea, los jóvenes, los que no están en esta fase, les cuesta trabajo saber de qué va, pero valdría la pena también que lo miraran, que se interesaran para cuando les llegue su momento, para cuando esté más adelante, ¿no? Pues muy bien, un abrazo para todos ustedes. Yo creo que va a ser una semana muy bonita, la que vamos a tener, cambia mucho, muy esperanzadora, sobre todo en temas del mundo y en temas de lo bélico que ha estado pasando en el afuera. Lo vamos a sentir muchísimo, lo cual ya es un punto de gratitud, ya es un punto de, digamos en este caso, un punto de alegría para poderlo vivir de una manera diferente, ¿no? Entonces siento que esto nos va a ayudar muchísimo, sobre todo a partir de esta entrada solar. De hecho, no vayamos tan lejos. La luna que tuvimos ayer, el viernes, antier, la luna nueva que tuvimos, aunque esté en conjunción con Quirón, justamente lo que está marcando es la pauta quironiana. Entonces observemos cómo lunas llenas o lunas nuevas se encargan de hacer aperturas o cierres, y en este caso la que tuvimos el viernes, pues nos está invitando a eso, ¿no? Esta luna nueva del viernes toca mucho a Quirón. Esto se va a cerrar hasta dentro de 6 meses adelante. Y Quirón ingresa a Tauro ahora en 2 meses. Entonces, siguiendo el compás de los patrocinadores de la luna nueva, el Sol y la luna, cuál es el paso que sigue y viendo cuál es el planeta y la entrada de Quirón, pues ahí nos empieza a hacer un gran trabajo de introspección y de valor. Porque esa es la otra, cuando no trabajamos la herida, cuando no trabajamos el tema quironiano, cuando no aterrizamos este concepto de Quirón a nuestra vida, pues pasa que sentimos que no lo estamos viviendo, sentimos que no me está pasando nada, sentimos que no es grato y muchas veces sí es muy grato, solo que no se percibe así, no se está asumiendo como tal. Y eso tiene que ver con un trabajo de introspección. O me pueden estar pasando cosas maravillosas, pero yo no lo estoy sintiendo, o yo no lo estoy viendo tan así. ¿Por qué será que no veo lo rico de la vida? ¿O por qué será que no veo mi conformidad o mi propia tranquilidad? Esos estados existen. Esos estados de tranquilidad existen. Esos estados de plenitud, que es a lo que nos invita Tauro, están. Pero hay que trabajarlos, hay que buscarlos también. Pues gracias por su tiempo, gracias por acompañarme este domingo madrugador. Un abrazo para todos ustedes. Gracias a los que estuvieron conmigo acá en Instagram, en Facebook. Gracias a los de YouTube. Bienvenido a los nuevos suscriptores, a los miembros también de YouTube. Hay muchas actividades que tenemos próximamente. Dentro de ellas el congreso que vamos a estar haciendo en Miami. Es ahora el 2 de mayo también. Estaré en Miami, bajamos hasta de Orlando a Miami para hacer el congreso. También viene Beatriz Leverato, Alejandro Lodi, estaremos por allá el 2 de mayo. Eso es ahorita, prácticamente. Luego vamos a estar el 22 y el 23 por allá en México, en las pirámides de Teotihuacán, para los que nos quieran acompañar a recibir Urano en Géminis en conjunción con el Sol. De hecho, ayer fue, sí, ayer sábado tuvimos una cita con el grupo que ya está listo para irnos a las pirámides. Los que todavía no han hecho su inscripción y demás, están a tiempo también de vivirla, de nos acompañen en esta meditación en las pirámides del Sol en Teotihuacán. Próximamente estaremos en Bogotá haciendo Júpiter en Leo también, un taller de mucha introspección. Y Cartagena también lo estaremos haciendo. Entonces tenemos varias fechas, se vienen unos meses bastante movidos, muy jugosos, de mucho crecimiento y cordialmente invitados a que ustedes participen ahora.
este 9 de mayo, este sábado 9, que vamos a hacer el de los 50. Este de los 50 por los temas de fechas, fue que quise dejarlo más ahí. Entonces, aprovechando esta luna que crece y sigamos trabajándola desde ahí. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Feliz domingo. Pásenla rico. Gracias por sus mensajitos. ¿Queda grabado? Sí, queda grabado en el canal de YouTube. A los que están preguntándome acá en TikTok, queda grabado en YouTube. El horóscopo ya también está en YouTube. Ya lo pueden disfrutar. Cuídense mucho. Un abrazo.